estimados estudiantes, bienvenidos a la segunda clase de la segunda unidad, que es el lenguaje conjuntista. Vamos a ver el día de hoy la determinación de conjuntos y la relación de inclusión. Comencemos entonces tomando en cuenta la determinación de conjuntos. Definir o determinar un conjunto A es describir de una manera precisa, sin ambigüedades, cuáles son los elementos. Esto es, A queda determinado o caracterizado cuando se da una regla o propiedad que permita decidir si el objeto arbitrario X pertenece o no pertenece al conjunto A. Veamos. Por ejemplo, sea A el conjunto de triángulos isósceles, este conjunto está bien definido ya que un objeto X pertenece al conjunto A cuando es un triángulo y dos de sus lados tienen la misma medida. Si X no fuese un triángulo o si X fuese un triángulo cuyos tres lados tengan medidas diferentes, entonces X no pertenecerá al conjunto A. Veamos gráficamente. En este caso podemos verificar, ¿no es cierto?, que en los tres casos vamos a tener un ejemplo de triángulo isósceles. En el caso del color rojo, en el caso del triángulo en color azul y en el caso del triángulo en color negro. En este ejemplo, la propiedad que define a los elementos de A está dado por la función proposicional siguiente. X es un triángulo isósceles, por lo tanto, va a cumplir, ¿no es cierto?, los que estamos observando. En este caso también me menciona que el dominio es el conjunto T, que está compuesto por los elementos que conocemos como triángulos. A veces, tanto en conjuntos finitos demasiados grandes como en conjuntos infinitos, se utiliza la elipsis matemática, puntos suspensivos. En este caso, para caracterizar a los elementos de un conjunto. Estos puntos suspensivos nos sugieren que hay más elementos que cumplen la propiedad de los anteriores. Veamos entonces. De esta manera vamos a determinar un conjunto. Veamos aquí un ejemplo. El conjunto A de los números enteros del 1 al 100 se escribe de la siguiente forma: A, 1, 2, 3 hasta 100. O el conjunto B de los enteros pares no negativos se escribe de la siguiente forma: B es igual, abrimos llaves, para enunciar este conjunto 0, 2, 4 y vamos a colocar 3 puntos suspensivos, ¿no es cierto?, para indicar que estos valores continúan. Entonces, decimos que existen diferentes maneras de determinar un conjunto. Las formas más comunes que conocemos son dos: por extensión y por comprensión. Entonces recordemos qué significa determinar un conjunto por extensión. Determinar o definir un conjunto por extensión significa enumerar o dar una lista completa de los elementos, escribirlos entre dos llaves y separarlo por comas o puntos y comas. Por ejemplo, tenemos aquí el conjunto A de color rojo, que podemos identificar. Decimos A tiene los elementos 1, 3, 5, 7 y 9. Y B tiene los elementos 0, 2, 4, 6, 8, 10. En el caso de C, que está de color verde, tenemos los elementos 1, 4, 9, 16 y 25. Están definidos por extensión. ¿Por qué? Estamos enumerando, estamos visualizando la lista completa de los elementos. ¿Listo? Inclusive podríamos contabilizar cuántos elementos tenemos. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Dice, escribe los siguientes conjuntos numéricos por extensión. Comencemos. El primero, el conjunto cuyos elementos son los números naturales 1, 2, 3 y puntos suspensivos. Esto significa, ¿no es cierto?, que en este caso
Este conjunto estará representado por el símbolo del conjunto de los números naturales. ¿Ok? Y podríamos mencionar que es 1, 2, 3, 4 hasta el más infinito. Estos 3 puntos significan que va a continuar. Seguidamente dice el conjunto de los números enteros. Nosotros recordamos que aquí vamos a encontrar a los números positivos, negativos y cero. Entonces diremos, a este conjunto lo representamos por el símbolo Z, que me representa el conjunto de los números enteros. Y lo representamos de la siguiente manera. Z, voy a tener elementos negativos hasta el menos infinito, entonces colocamos 3 puntos suspensivos. Por aquí colocamos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y aquí también continuamos hasta el más infinito porque no me ha puesto ningún límite. Veamos otro ejemplo. Dice determinar por extensión el conjunto E, cuyos elementos son números primos menores a 50. ¿Ok? Entonces, veamos. Dentro de la solución vamos a trabajar un número natural es primo si es mayor que 1 y solo si tiene dos divisores, el 1 y el mismo número. Recordando esto, podemos encontrar entonces que dentro de este conjunto encontraremos al valor de 2, de 3, de 5 y así sucesivamente podemos trabajar 47 y hasta 49 porque me ha puesto una restricción, dice que sean menores que 50. Ahora vamos a hablar de la determinación de un conjunto por comprensión. El método más frecuente de definir un conjunto a través de la propiedad P sub X, común y exclusiva de sus elementos, y un conjunto E con dominio donde la variable X toma sus valores de modo tal que P sub X sea verdadera. Tenemos en cuenta esto que estamos mencionando, ¿ok? Para hacer la definición, que dice sea un conjunto A, se dice que A está definido o determinado por comprensión si sus elementos se describen a través de una propiedad que tienen en común. En símbolos podemos representar al conjunto A de la siguiente forma, entre llaves y con diferentes características y propiedades que tienen en común sus elementos. Veamos qué significa esto, cómo lo debemos leer. De la siguiente manera, A es el conjunto de los elementos X de E, vamos a poner por aquí el láser, tal que X goza de la propiedad P y define al conjunto A de manera que si un objeto goza de la propiedad P, entonces X es elemento del conjunto A. Pero si X no goza de la propiedad P, entonces X no es elemento de A. Entonces, veamos. Por aquí vamos a colocar otro ejemplito para poder entender lo que acabamos de mencionar. Sea X el conjunto cuyos elementos son todos los números enteros, pares mayores que 6. Anotar este conjunto por comprensión y por extensión. Vamos a trabajar primero X por comprensión. En este caso, vamos a definir entonces aquellas propiedades o características de los elementos en este caso. Veamos. Tenemos que la propiedad P que define a los elementos de X es la siguiente. La propiedad P tal que, ¿no es cierto?, se va a dar cuando X sea mayor a 6, tal que X sea igual a 2K, tenga la forma 2K. Esto quiere decir que tiene la forma de un número par, ¿no es cierto? Que eso es lo que me está definiendo en la primera parte, teniendo en cuenta que K pertenece al conjunto de los números enteros. Aparte me dicen que el dominio E de
P de X, ¿no es cierto? Que en este caso es la propiedad P, es E, que es lo mismo que mencionar al conjunto de los números enteros. En consecuencia, podríamos decir que el conjunto X determinado por comprensión será de la siguiente manera. Tenemos el conjunto X es igual o está dado cuando X pertenece al conjunto de los números enteros, tal que debe cumplir que la propiedad P es verdadera. Muy bien, entonces en esta parte podríamos trabajar ahora. Para que la propiedad P sea verdadera debe cumplir condiciones y eso me lo da en esta parte y voy a reemplazarlo. Entonces diré el conjunto X cuando X pertenece al conjunto de los números enteros y en vez de colocar todo esto voy a colocar las características que me dieron, que X sea mayor a 6 y X sea igual a 2K cuando K pertenece al conjunto de los números enteros. Ahora seguimos, X es igual a X que pertenece a los números enteros tal que X sea mayor a 6 y toda esta expresión lo vamos a reducir a algo más sencillo que vendría a ser que X es par. Y ya tenemos al conjunto X expresado o determinado por comprensión. Sigamos. Ahora vamos a trabajar el X por extensión. Para algunos valores enteros se tiene lo siguiente. 8 goza de la propiedad P, ya que 8 es mayor que 6 y 8 es par. Por lo tanto diremos que 8 pertenece al conjunto X. El siguiente, 10. 10 goza de la propiedad P, porque dice 10 es mayor que 6 y a la vez 10 es par. Esto también quiere decir que 10 pertenece al conjunto X. 11, en el tercer caso, 11 no goza de la propiedad P. ¿Por qué? 11 es mayor que 6, pero 11 no es par. Entonces podremos decir que 11 no pertenece al conjunto X. Entonces diremos por lo tanto que el conjunto X determinado por extensión vendría a ser 8, 10, 12, 14 y puedo colocarle puntos suspensivos. ¿Ok? ¿Listo? De esta manera estamos expresando por comprensión el conjunto. Entonces, veamos. Dentro de este conjunto, dentro de esta forma de determinación, vamos a ver un pequeño ejemplito aquí. Sé el conjunto E dado por el siguiente diagrama, escribir respecto de los elementos de E los conjuntos siguientes por extensión y por comprensión. Aquí tenemos el conjunto E, están enunciados sus elementos respectivamente y ahora vamos a trabajar al conjunto B, donde tenemos los números divisibles por 2 y 3. Fíjate que esta expresión, este conjunto B, está expresado, determinado por comprensión. Entonces yo necesito interpretar esto y darle solución para poder determinarlo por extensión. Entonces diremos dentro de la solución un número divisible por 2 y 3 si es divisible por 6. Por lo tanto, cuando yo menciono los elementos de este conjunto, podría mencionar a 0, a 6, a 12 y a 18, que vendría en este caso a ser el conjunto mencionado pero por extensión. Ahora vamos a expresar este mismo conjunto pero ahora por comprensión, dándole la simbología correcta. ¿Qué diré? Tengo el conjunto B donde X pertenece al conjunto E, tal que es divisible, ¿no es cierto?, entre 2, donde también es divisible entre 3. Fíjate que aquí estoy analizando la característica en común que van a tener mis elementos. Veamos el ejemplo C.
Dice, dentro de esta característica el conjunto C debe ser las raíces de la ecuación x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x igual a 0. Muy bien, entonces en este caso lo primero que tengo que hacer es trabajar la solución de esta ecuación de grado 3. Entonces lo primero que voy a hacer es factorizar el valor de x. Me queda una cuadrática, la cual podemos operar con factorización. Entonces me quedaría x, dentro de este paréntesis tengo una nueva factorización que vendría a ser x menos 2 por x menos 4 y todo eso igualado a 0. Pero nosotros sabemos que aquí vamos a tener tres opciones: que x salga 0, que el segundo factor, que es x menos 2, salga 0, por lo tanto x valdría 2, y el último, que saldría x menos 4 igualado a 0, que vendría a ser que x vale 4. Por lo tanto, tendríamos en este caso que el conjunto expresado por extensión, determinado por extensión, vendría a ser el conjunto C con elementos 0, 2 y 4. Esto vendría a ser el conjunto determinado por extensión. Y si yo lo quiero determinar por comprensión, tendría que organizar las características que hemos mencionado. El conjunto C igual, ¿no es cierto?, a un x que pertenece al conjunto E, tal que x es la raíz de esta ecuación. Fíjate que estoy colocando la característica para encontrar los valores de x. Entonces aquí tenemos ejemplos de determinación por comprensión y por extensión. Ahora también es muy importante hablar y mencionar a los diagramas de Venn. Hacer dibujos para simbolizar conjuntos es un proceso didáctico de gran utilidad, ya que un diagrama de Venn sirve para poder representar gráficamente la agrupación de elementos que tienen alguna característica en común y hacer sencilla su interpretación. En particular, un diagrama nos sirve para identificar a qué conjunto pertenece cada uno de los elementos que existe en un conjunto referencial U. El conjunto referencial U se representa en forma de un rectángulo y todos los elementos gráficos del diagrama deberán encontrarse dentro de él, como podemos observar en pantalla. Los conjuntos se representan en forma de círculos u óvalos. Los elementos se representan textualmente en cualquier parte referencial. Así, los elementos del conjunto A, en este caso, podríamos decir que son 0, 2, 4, 8, como podemos observar en la figura, ¿no es cierto?, el conjunto de color amarillo. Veamos, en el caso de que sea posible que algún elemento forme parte de dos o más conjuntos, estos deben tener intersección, más o menos de esta manera. ¿Para qué? Para formar una zona en donde el elemento esté en uno de los conjuntos y al mismo tiempo en el otro u otros conjuntos que me mencionen en el texto. Por ejemplo, en este diagrama nosotros podemos ver al conjunto referencial de color verde. Entonces todos los elementos van a estar dentro de ese conjunto referencial. Pero dentro del referencial yo tengo el conjunto A, que lo voy a enunciar de esta manera, y el conjunto B, que está de esta manera. Si yo lo organizo de manera correcta, me voy a poder dar cuenta que, por ejemplo, el 10 pertenece al conjunto A y el 10 también pertenece al conjunto B. Entonces por ahí voy identificando algunas operaciones que vamos a ver más adelante. En este caso, lo que estamos visualizando son los elementos. Ubicar correctamente los elementos en los conjuntos respectivos. Muy bien. También vamos a tratar el día de hoy sobre la relación de inclusión. ¿Listo? Y esto se va a dar entre subconjuntos. Esto es muy importante.
Supongamos que tenemos los conjuntos A y B, ¿ok? Que estamos mencionando aquí en la parte superior de nuestra diapositiva. Observamos, todos los elementos de A pertenecen a B, están de color rojito. Todos estos elementos de A pertenecen a B. Además, existen elementos de B que no pertenecen al conjunto A, por ejemplo, estos que están de azul. Cuando ocurre este hecho, se dice que A está incluido en B, o que A es subconjunto de B, o también que A es parte de B. ¿Listo? Por último, también podríamos mencionar que B incluye al conjunto A, porque A se encuentra dentro. Todos los elementos de A están dentro de B. Profesora, podríamos también definirlo de la siguiente manera. Sean A y B dos conjuntos, se dice que A está incluido en B o que A es subconjunto de B y lo denotamos por la siguiente simbología. A está incluido en B, de esta manera. Si cada elemento de A es también elemento de B. En forma simbólica, nosotros podríamos quedarnos con esta notación. A está incluido en B. Si solo si, para todo X, ¿no es cierto?, se cumple que X pertenezca a A, ¿no es cierto?, entonces X pertenece a B. ¿Listo? Muy bien. Aquí estamos verificando una implicación, profesora. X pertenece a A, esto implica que X pertenece a B. Continuamos. Vamos a ver la descripción gráfica. Si nosotros decimos de que A está incluido en B, entonces gráficamente nuestro diagrama de Venn podría ser de esta manera. B es el conjunto grande y A es el conjunto pequeño que está dentro. Entonces podríamos decir, para los conjuntos A y B, decimos que A está contenido en B si solo si todo elemento de A es también elemento de B. Por otro lado, si el conjunto A no está incluido en el conjunto B, escribimos en forma simbólica de esta manera. Esto es la manera simbólica para describir la relación de que no está incluido un conjunto en el otro. Esto se va a dar si solo si existe un X, ¿no es cierto?, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Entonces diremos por aquí, se lee de la siguiente forma. El conjunto A no está incluido en el conjunto B. Si solo si existe un X tal que X está en el conjunto A, pero X no está en el conjunto B. También lo podemos simbolizar de esta manera. A no está incluido en B. Significa que es suficiente que un elemento del conjunto A no esté en el conjunto B para decir que A no está incluido en B. O también podríamos mencionarlo de esta manera. A no es subconjunto de B. Veamos un ejemplo. Dar una condición necesaria y suficiente para que un conjunto A no esté incluido en otro conjunto B. En este caso, lo que vamos a trabajar para la solución es trabajar con la definición de inclusión. Para eso recordamos que decimos que A está incluido en B si solo si para todo X se debe cumplir que X pertenece a A. Esto implica que X pertenezca a B. ¿Listo? Y si negamos ambos miembros, en este caso, obtenemos lo siguiente. Veamos, esta es la definición inicial de la inclusión. Lo que vamos a hacer es negar ambos miembros. ¿Listo? Entonces, si negamos esta inclusión, concluiremos en esta parte que A no está incluido en B. Si solo sí, aquí vamos a negar toda esta segunda expresión, negamos para todo X, y eso me quedaría, existe, ¿no es cierto?, un X tal que
Aquí negamos que X pertenezca a A, ¿no es cierto? Entonces negamos que X pertenece a A. Eso implica que X pertenezca a B. Entonces vamos a operar esta negación que nos falta. Si esta negación ingresa, ¿ok?, nos va a dar lo siguiente, que la negación de que X no pertenezca a o X pertenezca a B. ¿Ok? Aquí que hemos trabajado, profesora. Ya, en la tercera parte lo que hemos trabajado ha sido justamente la ley de la condicional, ¿no es cierto? Esto es lo que estamos trabajando. Muy bien, entonces ahora seguimos y avanzamos con ello. Decimos, existe entonces un X tal que X pertenece a A, porque estamos negando la no pertenencia. Entonces me quedaría que X pertenece a A. Negamos la disyunción y se convierte en conjunción. Y negamos la pertenencia y se va a convertir en que X no pertenece a B. Entonces podremos decir que existe un X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Esto entonces es una condición necesaria y suficiente para que A no esté incluido en B o que A no sea un subconjunto de B. Es que exista al menos un elemento de A que no esté en B. O sea, lo que acabamos de encontrar. Si A no está incluido en B, sí solo sí exista un valor que pertenezca a A y X que no pertenezca a B. Vamos a visualizarlo en el diagrama siguiente. Se observan dos casos en el que el conjunto A no está incluido en B. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A no está incluido en B, no está en su totalidad. Puede incluir algunos elementos, en este caso, ¿no es cierto?, no está trabajando con el total de sus elementos. En este caso solamente tengo el valor de X. ¿Listo? Y en este otro caso que van a ser disjuntos. A y B son disjuntos. Por lo tanto, en ambos casos nosotros garantizamos que A no está incluido en B. Veamos por aquí otro ejemplo para finalizar esta parte de la sesión. Si se tienen los conjuntos A, en este caso podemos visualizar los elementos y B con los siguientes elementos. Entonces diremos A no está incluido en B, ya que existe el valor de 3, por ejemplo, que pertenece a A, pero 3 no pertenece a B. Queremos hacerlo con figuras. También podemos esquematizarlo de esta manera. Tenemos al conjunto A, hemos puesto sus 5 valores y hemos puesto también los 5 valores del conjunto B. ¿Ok? Trabajamos esta parte y nos podemos dar cuenta que A no está incluido en B. ¿Por qué? Estamos visualizando que tenemos elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Muy bien, veamos otro caso. Sea A el conjunto de todas las rectas del plano R2, que pasa por un punto fijo P, y B el conjunto de todas las rectas del plano. Entonces se cumple que A está incluido en B. El siguiente ejemplito que podemos mencionar son los conjuntos numéricos de los naturales, los enteros y los racionales. Ellos cumplen la relación de inclusión, porque los naturales están incluidos en el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros está incluido en el conjunto de los números racionales. Abreviadamente podemos colocarlo de esta manera. Veamos un ejemplito más. Sea E el conjunto de los cuadrados y F el conjunto de los rectángulos. Como para mencionar, ¿no es cierto?, que si es que hablamos de los rectángulos, va a incluir la forma de un cuadrado,
¿no es cierto? Un cuadrado es un rectángulo con medidas especiales. ¿Ok? Entonces en este caso yo podría decir efectivamente que el conjunto de los cuadrados, que es E, está incluido en el conjunto F, que es sobre los rectángulos. Veamos el siguiente. Sean los conjuntos A, fíjate que está de manera determinada, de manera por comprensión. Aquí también B está determinada por comprensión. Muy bien, decimos X pertenece a los Z tal que X más 2 es igual a 5. Y en el caso de B, X pertenece a los Z tal que X al cuadrado es igual a 9. Resolviendo las ecuaciones A y B, obtenemos los siguientes resultados. Que para A me saldrá el X igual a 3, ¿no es cierto? Y para el B, como es una cuadrática, voy a tener dos opciones. Que X valga 3 positivo y valga 3 negativo. Luego se tiene que el conjunto A vendría a ser un conjunto unitario, tiene un solo elemento y es 3. Y el conjunto B tendría dos elementos, tendría el menos 3 y tendría el 3. Por lo tanto, fíjate que en este caso yo podría asegurar que el conjunto A está incluido en el conjunto B. Veamos una observación. Aquí decimos que la notación de esta expresión, ¿ok?, va a significar lo siguiente. Es importante que entendamos esta notación. Significa que A divide a B. O podemos también entenderlo como que B es divisible por A. O que B es múltiplo de A. En el conjunto de los números enteros, por ejemplo, podemos visualizarlo de esta manera. 5, el slash 10. Se lee 5 divisible a 10. O 10 es divisible por 5. Veamos un pequeño ejemplo para terminar esta parte, ¿ya? A ver. En este caso decimos, siendo los conjuntos A y B expresados de esta manera, X pertenece a Z, tal que X, ¿no es cierto?, es divisible por, o 8 es divisible por X, y en el segundo caso decimos X pertenece a los Z, donde 12 es divisible por X. Debemos verificar si A es subconjunto de B. Vamos a encontrar los posibles valores y terminaríamos enunciando de la siguiente forma. Si es que hablamos de A, ¿no es cierto?, decimos X divide a 8, o de lo contrario, 8 es divisible por X. Entonces diremos, tenemos los posibles valores, que vendría a ser menos 8, menos 4, menos 2, menos 1, 1, 2, 4 y 8. Y en el caso de B, decimos que 12 es divisible por X, o de lo contrario, que X divide a 12. Entonces tendríamos los siguientes valores. Negativos primero, menos 12, menos 6, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y así hasta el valor de 12. Podemos identificar, entonces, valores comunes. Podemos identificar que algún conjunto, en este caso que A es subconjunto de B, profesora, no tengo otros valores, ¿no es cierto?, que no están cumpliendo. Por lo tanto, decimos que donde se tiene que A no esté incluido en B, representando que el 8, en este caso por ejemplo, pertenece a A, pero el 8 no pertenece a B. Por lo tanto, basta un elemento que cumpla. Yo podré decir que A no esté incluido en B. Por lo tanto, verificamos lo que me preguntan en este ejemplo. Estamos determinando que A no es subconjunto de B. Muy bien, hasta aquí vamos a trabajar esta segunda sesión. Nos encontramos en la siguiente. Cuídense mucho.